Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos una vez más a otro episodio de nuestro podcast, otro podcast de tecnología. Mi nombre es Charlie, estoy acá con Lauta como siempre. ¿Cómo andas, Lauta? Charlie, querido, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Acá andamos. Volviendo, la semana pasada estuvimos ausente, pero bueno, vamos a tratar de volver al ruedo. ¿Cómo te trata vos, Así es la vida de Lauta? adultos. Muy bien, de vacaciones. Tengo que mencionarlo porque es una realidad, estoy de vacaciones. Así que relajado. Y como dijiste vos, como no grabamos la semana pasada, bueno, por cosas de vida de adultos, viste, uno sabe cómo funciona esto, y creo que es adulto y nos escucha, nos va a entender. Así que nada, quedó pendiente el quinto episodio que lo vamos a estar empezando hoy, porque hay mucho para hablar. Hoy creo que va a estar interesante también. Sí, y es más, ya estuvimos adelantando un poco de que iba a tratar el episodio, y si no lo hicimos, bueno, lo recuerdo igual, que es básicamente guerra de empresas, guerra de consolas, guerra de marcas, guerra de guerra. Eh, la verdad que hoy vamos a hablar un poco de lo que es el mundo de consola. Y esto seguramente va a estar dividido en 2 episodios. El segundo vamos a hablar de estos bichitos que tenemos acá, las PC, pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a todo lo que es consola. ¿Cómo te llevas vos con la consola, Lauta? Yo no soy muy consolero. Si te soy sincero, no soy muy consolero. He tenido varias consolas en mi vida, pero bueno, después me metí más para el lado del PC. Pero sí tengo historia. No tanto, de hecho, bueno, también por un tema de edad, porque imagínate que lo más viejo que yo toqué fue un Family o un Sega. Y de ahí para adelante. Sé que hay mucho más. Y de hecho, si querés empezar a comentar, porque veo que usted, señor, tiene historia con eso. Sí, espera que estoy haciendo un quilombito acá, porque me olvidé de hacer la tarea y quería mostrar la Play 2 después cuando llegue el turno de la sexta generación correspondiente. Vamos a poner el Dragon Ball de la suerte acá. Vamos a poner un costadito, se vaya. Pero tengo acá medio un santuario de consolas y cosas así. Muñequitos que decoran. Uf, Sí, estoy lleno de todo esto. Me encantan todas estas pavadas. Pero sí, la verdad que el tema del Family es la tercera generación y para muchos las consolas arrancaron en el Family. Y es una consola bastante vieja, por allá por fines de los 80. Pero el mundo del videojuego arrancó por los 60. Básicamente la primera consola fue la Magnavox Odyssey. Una consola que hace un ratito estábamos viendo con Lauta cómo eran rarísima. Porque eran básicamente, no habían microchips, no habían transistores ni nada electrónico, era todo muy rudimentario, ¿no? Y la consola, el joystick era como una cajita con dos perillas, una que movía en un eje y el otro en otro, y los juegos eran muy básicos. Tenías el Pong, que es el más conocido, hockey, tenías varios, y cómo cambiabas de juego, sí, es de un solo cartucho que venía con varios juegos. Venían con láminas que se pegaban para los viejos como nosotros. Lauta no es viejo, pero tuvo una teletubo, sabía que tenían estática. Vos apoyabas el brazo así y te quedaban los pelos parados. Todo como unos tarados. aparte que pesaban como 1000 kilos esa tele. No, Por Dios, andar a mover. imposible, esos aparatos eran re pesados. Los televisores CRT, básicamente. Pero lo que hacían con esa lámina, se pegaba con la misma estática, se pegaba en la pantalla y ya, no sé, el juego de hockey. Agarraba la lámina de hockey, pim, la pegabas y jugabas, ¿viste? Era muy rústico, pero bueno, era lo Prehistórico. Uno lo menciona ahora y dice que prehistórico, en serio. de los 60, es viejísimo. Es una locura igual los 60. La gente quiere hacer a mi viejo.
No, Sí, mi vieja también, sí. mi familia. Igual hay registro de la primera consola, no consola, sino el primer videojuego más viejo todavía, por los 50 por ahí. Pero era un aparato gigante, como las computadoras de esa época, que no es una computadora, era una habitación entera y tenía como una especie de videojuego. Si puedo encontrar una foto de esos, hay muy poco registro, la verdad. Hay muy poco registro, pero si puedo encontrarlo voy a tratar de agregar. Lo mismo las consolas, porque son consolas que no las conocen por regla general. En la primera generación está tanto la Magnavox como la Atari Pong, que era básicamente eso. Obviamente el Pong fue un éxito. Eso catapultó a Atari. Atari se fue para arriba. Lo cual ocasionó que hagan unas mejoras y saquen siguientes consolas. Una consola que yo probé incluso de chico, teniendo el Family, obviamente, probando un Family y después pasar a un Atari 2600, que es justamente el que yo te quería contar. Y es medio un tiro en las pelotas porque era una palanquita con un botón y movía y también jugaba el Pong. O sea, después de grande me puse a ver los otros juegos que habían y eran un desastre. Envejecieron muy mal, son juegos muy básicos. La época primigenia del 2D. Siempre se habla de los primeros juegos en 3D que envejecieron mal, es porque no jugaron los 2D viejos, son imposibles, la verdad. Pero hay un montón de consolas. Hay una segunda edición de la segunda de Magnavox. Está el Atari 2600, 5200. Tengo ColecoVision. Había una de Mattel, incluso la que fabrica las Barbies. Estaba en el negocio de los videojuegos. Uf, Era mira, no sabía básicamente esto. cuando vieron que esto era un negocio, cuando vieron que esto de los videojuegos era un negocio, se metieron todos. Hasta Apple estuvo metido en el negocio de las consolas con su Apple Pippin, se llamaba. Una consola rarísima que no tuvo un éxito muy grande, que digamos. Pero de la segunda generación sí puedo nombrar una consola portátil. Eran varias en realidad. De Nintendo. Menos mal, Sí. perdón, te hago un paréntesis, pero menos mal que no tuvo éxito Apple, pues sería todo pago, no podía ni. Ah, sí. Te vende la consola en cuota, te da pedazo, voy a comprar la fuente aparte. La consola por un lado, el lector de DVD por otro, la suscripción por un lado. El juego te lo vende en segunda giga, ¿viste? Si tengo 100 gigas te cobro $1 cash. Más o menos. Mira, menos mal. Y De ahí tranquilo quería hacer ese comentario, pues. no, sí, Apple tiene sus cosas. También vamos a llegar a la época de la actual que se están matando todos por marca de teléfono, pero no es hoy el caso, ¿no? Pero el tema de las consolas portátiles, habían una serie de consolas que eran cada una tematizada de una manera y venían con un juego distinto. Yo tenía un Game & Watch, se llamaban, eran de Nintendo. Yo tenía una que era de karate, creo que se llamaba, una cosa así, que era insoportable, porque parecía una gallina difónica peleando, así, insoportable. Mi vieja me cagaba el pedo cada rato porque decía, paga esa porquería. Llevaban 2 pilas que le duraban 10 minutos y medio, comía pila a lo loco, pero la verdad que era, bueno, cuando me decían, no podés jugar más al Family, porque acá, spoiler, la tercera generación está al Family. Cuando mi vieja me castigaba, bueno, agarraba ese. A veces no me daba ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno, ¿Y era. cuál fue la más vieja que jugaste? Porque andaste un montón ahora que yo ya me perdí. Pero, ¿cuál fue la consola más vieja que usaste, que utilizaste por primera vez? No sé cuál estuvo primero, si el Atari 2600 o el Game & Watch. Cualquiera de esos dos. No sé. Esas son de las consolas más viejas que alguna vez jugué, sí. El Game Watch lo tengo. ¿Dónde está? No sé, le tendría que preguntar a mi vieja. Debe tener guardado ahí con cosas mías de cuando era ¿Y chico. recordás algún juego de alguna de esas dos? Sí, en Atari el Pong. Después, bueno, que he visto en videos, ¿no? Que estaba el port de Pac-Man, que era un Pac-Man medio choto. Y bueno,
el juego que... mira, ahora que lo nombrás, la verdad es que fue un fracaso rotundo, que fue el de ET, del extraterrestre. Sí, Ese juego que... sí, creo que esto lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Y sí, Sí. Sí, ya había hecho el Marcelino Cabezón. Cierto cabezón, sí. Sí, bueno. Sí, sí. Eso. Vos fijate la locura que era la industria en ese entonces, que no sé la cifra exacta, pero vamos a poner 50.000 unidades. Creo que estuvo más llegando a las 80.000 de Atari vendidas, consolas. Y Atari mandó a fabricar, no sé si recuerdo que era el doble, pero por ahí andaba cerca, de juegos de ET. Es una locura completa, porque si vos decís, tengo 50.000 consolas vendidas, ¿para qué voy a mandar a fabricar 100.000? No creo que la gente te vaya a comprar 2 veces el mismo juego. No tiene mucho sentido. Obviamente el juego fue un fracaso, porque era un desastre. Que punto aparte, ¿no? El tema de que le dieron una licencia a una sola persona, le dijeron, toma, hace esto en tiempo récord, hizo lo que pudo, pobre tipo. Pero era la época donde Atari priorizaba cantidad sobre calidad. Estaba inundado el mercado, vos fíjate la cantidad que hasta Mattel estaba metido. Eran juegos de poca calidad y era, bueno, está de moda, vendo. Viste, era un poco así. Obviamente la gente se empezó a hinchar las pelotas de los videojuegos, los locales empezaron a ver eso, que cada vez compraban menos. Y fue una época bastante oscura en el mundo del videojuego. Y esto nos lleva directamente a la tercera generación, que es la del Family. Apareció el Family con un juego que básicamente cambió el paradigma de todo, que fue el de mi amigo acá, que lo mostré, el de Mario Bros. ¿Sí? El Mario Bros vino, vos veías los juegos de la época y agarrabas el Mario y vos decís, loco, mirá, la cantidad de niveles que tiene, lo bien hecho que está. Creo que es te pones a pensarlo, no sé si opinás lo mismo que yo, pero es el mejor tutorial, a mi parecer, de un videojuego. Porque no te explica nada. Vos vas para adelante, te aparece el honguito, te mata. A ver, con este botón salto. Bueno, lo salto. Después probás, le saltás encima. Los mato así. Llegás a los bloques, saltás, le pegás. Es como que nada está explícito. Pero uno, viste, va viendo cómo funciona. En la época no es como ahora, viste. Vení, parate, mi amor, acá de la mano te llevan, viste. Apretaste botón para disparar. Bueno, no importa, te equivocas. Y ahora tenés todo. Pero en realidad, el gamer de viejo clásico, ya sabes cómo jugar, no necesitas. Bueno, por eso justamente lo que decís vos, porque aprendiste a jugar así en los ponchazos. Mario no te hacía nada, como qué carajo apretar, qué hacer, no había nada, no había ninguna señalización, ninguna ayuda, nada. Vos aprendés perdiendo, o aprendías perdiendo, o sea. Sí, y eso es un poco la filosofía de muchos juegos que ganaron notoriedad más modernos, como Dark Souls, en los cuales te matan todo el tiempo y bueno, vas aprendiendo a los golpes, ¿no? Es un poco la filosofía de los juegos de antes, ¿no? Lo que es Family en esa época de los 8 bits. Las consolas en esa época era como, mirá, mi consola tiene 8 bits, la tuya tiene 16, mirá, hay que tenerle miedo, ¿viste? Era como una medición. Pero la verdad que el Family, lo que hizo Miyamoto con el Mario, fue una locura y fue un éxito en Japón. Llegó a Estados Unidos. En Japón no se llamó NES, que es Nintendo Entertainment System, se llamaba Famicom, Family Company, era la abreviatura. Por eso viene el Family. Nosotros lo conocemos por Family, porque incluso el que llegó era el cuadrado con los 2 joysticks que se encostraban en el costado. Creo que todos tuvimos de esa.
no llegábamos a ver un NES. Yo nunca vi un NES en persona, que tenía una forma medio de videocasetero, una cosa media rara. Le cambiaron el nombre, todo, y la forma como para que pegue más en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no confiaban en los videojuegos. Era como que estaban medio reacios. Después terminó entrando y están todos enviciados con el Mario, ¿no? Pero fue muy curioso lo que hizo Nintendo y bueno, vos fíjate la importancia de Mario, que a día de hoy se siguen sacando juegos de Mario y se venden como locos, ¿viste? Pero bueno, en esa época también estaba Master System, que de Sega, ¿viste? Y eran básicamente eso. Después Momento, 3 de la mañana. Ya es hora de descansar. Vayan a dormir. Me enloqueció Alexa, sí. Me estaba mandando a dormir. Ah, la Alexa te mandó a dormir. Bueno, esto después vemos si lo dejamos. Me dio un blooper, está bueno. Sí. Qué loco. Pero bueno, estaba diciendo que también estaba la Commodore 64, que tenía un músculo más grande, pero bueno, todos sabemos que muchas veces tener más músculo técnico no significa que sea mejor o que tenga más éxito, ¿no? En la tercera generación arrasó el Family. En parte también acá en Latinoamérica, nosotros podemos hablar por el lado de Argentina por el tema de la piratería. Los juegos en esa época los alquilabas, ¿viste? Conseguías barato. ¿Vos qué onda con el Family? ¿Jugaste poco, mucho? ¿No te agarró tan, no? Y lo jugaba porque me acuerdo patente de la noche en que mis viejos aparecieron con el Family. Nosotros creo que con mis hermanos parece que lo habíamos visto en la casa de algún pariente o algo. Pues rompimos las pelotas para que no los compren. Y nuestra vieja un día salió a hacer las compras a la noche solían ir a hacer las compras con mi papá y nosotros ahí nos quedábamos en casa, ¿viste? Y una noche cayó y de sorpresa cayó con el Family, no acuerdo. Me acuerdo de eso. Pues fue una noche más feliz, imagínate. Sí. Olvídate. Si bien en ese momento yo tenía una PC con Windows 98 y me acuerdo que ahí ya había empezado mis primeras experiencias con juegos. El Family, viste, era otras cosas. Aparte venía con joystick, viste. Creo, si mal no recuerdo, que incluso el que compró mi mamá venía con la pistolita esa. Y jugabas a dispararle a los platos. Creo que el juego de los platos, ¿no? Había de los platos, después el mítico Dog Hunt, que era de matar los patos, que estaba el perro que cuando le errabas. Claro. El perro puto ese se te reía, ¿viste? ¿Qué te reía, gato? Exactamente. Ese también, sí. Pero también estaba el lanzamiento jabalina, ese lo jugaba, me parece. Sí, el lanzamiento jabalina estaba ahí. Trackman Field, pero no lo jugué tanto, pero puede ser, sí. Me acuerdo que era un rompe joystick porque tenía que apretar el botón para correr. Claro, ese sí. Y no mucho más, pero yo recuerdo que lo jugábamos mucho, sí. Con mis hermanos todo el día, con eso. Todo el tiempo. ¿Y un juego qué juego favorito tenés de Family? Alguno que recuerdes. ¿Sabes cuál era mi favorito? Que no me acuerdo los nombres, yo soy malísimo con el tema de nombres. Pero era... había uno que era una navecita en un espacio. No sé si lo recordás. Y habían varios, tenías el Galaga, tenías el Galaxy. Y era uno de ese. Galaxy. ¿Cómo dijiste Galaxy? Ese. Ese era. Bueno. Ese nos pasábamos jugando. Recuerdo eso y jugado muchísimo. Te digo, yo con el tema de nombres estoy bastante... No me a recordar tanto, porque imagínate, esos son montones. Te estoy hablando hace... Yo creo que 20 años. Tengo 27. Estoy seguro. 20 o entre 18 y 20. Es un montón, ¿verdad? Es un montón. No me pienso acuerdo de nombres, muy difícil. Pero demasiado que me acuerdo de lo que hacía en el juego. Y era básicamente una navecita en el espacio. ¿Sí? Y en parte, pensar eso en 2D. O sea, plana. Y la navecita iba para arriba. Y vos tenías que ir disparando y nada más. Y correr para el costado. Era eso. Así que creo que ese fue el juego de Family. Si bien no fue el que me marcó, porque la verdad que hay otros que me han marcado, pero más del lado de la PC. Claro.
Eh, que incluso por ahí ni eran juegos de PC. También jugaba mucho en la parte, viste que estaba los 500 juegos Sega para PC, y había muchos juegos que se podían jugar en PC que en realidad en consola. Sí. De Es bastante hecho, posterior eso, sí. sí. Mm. Sí. De hecho, creo que el primero que jugué era un Príncipe de Persia. Ese se parece que sí era de PC. Sí, Que era todo en sí. 2D. Eso Era todo en 2D. Ese está. Habrá jugado un port porque el original era para DS. Si no me equivoco, ¿no? Eh, El que era otro sistema operativo más viejo, ¿no? Que Windows. Pero bueno, tema para la otra con otro episodio. Pero sí, el Príncipe de Persia que se veía de 2D, que era más difícil que el carajo. Claro, Sí. claro. Así que el loco que aparecía como parecía en pijama al principio, no sé. Sí, está bien. Sí. Se levantó a dormir y con Ese jueguito estaba muy bueno porque aparte ahí también tenías que aprender a jugar. Uf. Además, si vos no te saltabas, no ahí quedabas clavado porque tenías trampas. Pisabas una dos te salían las trampas que eran los pinchos así que quedaban ensartados luego ahí. Era un juego muy sí. mala leche en muchos sentidos, Sí. porque vos tenías salto de Sí, fe. joder. Vos caías y no sabías si morías o no. Entonces vos decís, ¿qué juego, hijo de mil? No te está diciendo en ningún lado que vas a morir. O sea, tirate y sí. jodete, arranca de vuelta. ¿Viste? Pero estaba bueno, yo así aprendía. Yo recuerdo haber pasado horas en este juego. Porque encima, creo que, si mal no recuerdo, me parece que vos morías y tenías que pasar todo de vuelta. Y casi todos los juegos de la época eran así, sí. Sí, No claro, me acuerdo porque mucho, pero sí. no es como ahora vos morís y nada, tenés el punto anterior guardado que es 3 metros más atrás. Sí. O sea, no es nada. Entonces, es mucho más fácil que yo. Igualmente también por lo que son los juegos ahora. Pasa que ahora tenés un juego durado, como hablábamos el capítulo anterior, que sí, no sé, las Assassin's Creed de las de que duran 200 millones de horas por un mapa inmenso y si te vuelves todo el principio, que no se lo pasa a nadie. Es por, ¿cómo se quiere? Se lo tiene que pasar todas las 50 horas seguidas. No te alcanza la vida, no te alcanza el día, no te alcanza nada, porque encima imposible. Pasas un juego que dura 50 horas en un día. Es imposible. Sí, No sí. existe. O sea, por las horas. Entonces, no puede empezar de vuelta. Nada, no hay manera. Así que por ese lado se entiende. Los otros juegos de antes no duraban nada. ¿Cuánto duraba la historia esa? No, Ese tiempo, eran difíciles a propósito en muchos casos. Sí, tal cual. Eran por regla general 2 niveles, 3 o 4, terminaba, volvía a empezar con una dificultad un poquito y lo terminaba, chau, terminaba el juego. Claro. Y así eran muchísimos juegos, te puedo decir Circus Charlie, te puedo decir que me vengan a la mente, ¿no? Seguramente hay varios. Vos que nombraste algo en lo que es los juegos de Sega, bueno, pasamos a la cuarta generación donde aparece el Sega. Una consola que al menos acá en Argentina era nada, la consola del pueblo, viste, como que el que tenía Super Nintendo era rarísimo, y ni hablar Neo Geo, que en esa generación era una consola carísima. Muchos dicen es el Rolls Royce de las consolas porque salía un huevo, era impresionante. Era muy, obviamente tenía una potencia de la puta madre, pero el Sega, y ahí empezó la verdadera batalla de consolas. No es la batalla de gente que hay ahora, batalla de consolas. Las marcas se tiraban, viste, pica, viste, había bardo ahí, viste. Tenías las propagandas de Sega Genesis, de Genesis 2, como What Nintendo Don't, un juego de palabras como que lo que hace Genesis, lo que Nintendo no puede. Igual esto lo voy a tratar de poner en la imagen porque es una locura. Todos palazos, sí, todos palazos. Todos palazos, todos palazos se bardeaban, qué sé yo, y hacían alarde de sus capacidades técnicas, qué sé yo, de sus chips gráficos. En el caso del Genesis tenía un chip que era el Virtua, ahí voy a poner también porque no me acuerdo bien las siglas, y el Power FX creo que era el de Super Nintendo.
Habían juegos que hacían uso de eso. Lo que decían que el procesador gráfico que tenía Sega básicamente podía hacer que los juegos vayan mucho más rápidos y en la consola de Nintendo no se puede. Después serían juegos igual de rápidos en Super Nintendo como, no sé, el F0 y no tenían ese chip. Pero bueno, era un poco el bardo de cada uno. Sí. Obviamente ahí, por más que la Super Nintendo tenga juegos y tenga mi juego de esa generación favorito, que es Super Mario World, tengo que bancar a la Sega porque todos tuvimos a la morochita, ¿viste? Tuvimos a Sega y nada, la rompía, unos juegazos de la puta madre. Puedes decir Sonic contra hasta lo de Mickey, y vos decís, loco, hasta los juegos Disney estaban buenos. Era impresionante. Y es el techo de lo que eran los juegos en 2D. Vos agarras un juego 2D de esa época y lo jugás ahora y vos decís, che, qué lindo que se ve, porque eran sprites mucho más detallados, los juegos eran más complejos, juegos de plataforma muy buenos, ¿viste? Pero bueno, ahí por lo que decías vos, el tema del Sega, tuviste un poco más de experiencia por el tema de que tenías el emulador ese. Y claro, Muchos juegos en uno. empecé. Claro, en PC vos podías tener en 500 juegos. Si bien no tuve la consola, sí tuve la experiencia de los juegos. Porque era prácticamente todos los juegos que venían ahí. Y eso estaba bueno. Había uno que me marcó. Era uno que se llama Golden Axe. Oh, Básicamente un manito con una espada. Que tenés que además a todo lo que se le produce. sí. ¿Qué juego? Con mi hermana más chico, nos pasábamos jugando ese juego. Te juro que de los de Sega que yo jugué, ese fue el que más me marcó. Porque juegan muchísimo. Aparte juegan un contrato cada uno, ¿viste? El que pierde, vos perdés y yo. Y así nos dábamos en la compu, uno al lado del otro. Y le daban. Uff, qué recuerdo con ese juego. Ese juego pero me fascinó. Me fascinó y lo tengo bien marcado te digo, ese como recuerdo, porque estaba muy bueno. Muy bueno. Después sí, he jugado un montón de los que venían y entre los Dragon Ball Z, pero ese particularmente, como te dice el Golden Axe, fue genial. Y había otro que era de pelea. Este sí que no me acuerdo del nombre. Ahí tiene un poco de info. Pero era, sí, puede ser. A ver. Era en la calle el juego. O sea, era de pelea en la calle. Street of Rage. Ahí lo tenés. Sí, te ibas caminando. Sí, tenías al rubio, la flaca. Exacto. Street of Hijo de puta, eso tenía la base de datos de Sega en la cabeza. Pero ese. Estaba buenísimo ese juego. Muy bueno. Ese también le daba un montón. Sí. Pero bueno. Esa era la música, un espectáculo, esa música tecno ochentera. Qué hermosura. Sí. Sí, es loco esa música para esa época, ¿no? En los juegos. Estaba re bueno. Y en ese sentido, vos ves las comparativas y el chip Yamaha que tenía la Super Nintendo era mejor que el de Sega. Pasa que en la época venía el de Super Nintendo y me decían mi Super Nintendo es mejor. Chupala, le decíamos nosotros, aguante el Sega, ¿viste? Pero en esa época también, volviendo al tema de la generación, aparecieron dos consolas, una que fue mítica para el que la tuvo, que fue el Game Boy de Nintendo, y la Game Gear de Sega. Game Gear era a color, era más potente que el Game Boy, pero vos fijate cómo muchos detalles hicieron que la Game Boy la pase por arriba. El Game Gear, primero que creo que 6 pilas necesitaba y duraba un par de horas. Imagínate tu viejo te compra las pilas y al rato te dice, che viejo, no tengo más pilas. Te mata, son carísimas. Siempre fueron caras las pilas. Eso. Sí. Viste, el que dice, no, las pilas están re caras, ahora siempre fueron caras. En cambio el Family no, tenía 2 pilas y te duraba un milenio. Lo que sí, no tenía retroiluminación la pantalla. Entonces vos necesitabas, venía un accesorio que era como una lamparita que vos le ponías y si querías jugar de noche o estaba medio oscuro, una locura. No tenía retroiluminación la pantalla. Era monocromática. Yo jugué varios del Super Mario Land, está entretenido.
Lo jugué grande, ¿viste? Para hinchar las bolas, para decir, ¿cómo era el juego de Game Boy? Pero aparecieron esas primeras consolas portátiles, ¿viste? De un éxito. Sacando el juego del ladrillito, ¿viste? Eso de 9.999 en uno que tenía el juego del ladrillito re choto, que salían 2 mangos. Eso. Pero la verdad es que fue una época que marcó un montón. En mi caso, el Sega, cuando me lo regalaron, creo que fue para Navidad. Yo venía del Family, me regalaron el Sega y el Family lo quise tirar a la mierda. Porque digo, ¿qué es esta porquería? Vos agarrás, en mi caso con el Sonic 3. Sí. Y era otra cosa, ¿no? La música. Pasa que una clara efectos, evolución. ¿no? Era una clara evolución también. Impresionante. Vos veías eso y me volvía loco. Y muchos juegos, que eso es otra cosa que también está bueno aclararlo, eran, incluso en la quinta generación, la parte de PlayStation y todo, habían muchos juegos que eran ports de arcade. Vos tenías el juego posta, que era en los fichines, y después tenías el port para jugar en tu casa. Qué sé yo, el Pac-Man, tenías el Donkey Kong, tenías juegos de ese estilo. Y habían ports que estaban muy bien hechos, pero bueno, estaban muy limitados. En la época de Sega empezamos a ver ports más parecidos a lo que eran en esa época. ¿Vos cómo te llevas con el tema de los arcades, los fichines, todo eso? ¿Agarraste un poco esa época o...? Y eso acá hay una salita de juegos. Sí, Que de hecho, y creo que los primeros juegos, creo que el primer juego que jugué ahora sí, o un Street Fighter o alguno de esos que eran, que básicamente te subías y manejabas con el volante, ¿viste? No, el volante, ¿tiene un volante? Volante en un Sí, juego de pelea es volante. medio difícil. No, en el juego de autos. Juego de auto, ¿qué jugaste? ¿Daytona, alguno de esos? Daytona, USA. Daytona, sí, Daytona lo jugaste en PC igual. Pero en la salita de juego me refiero a que vos jugabas o el Street Fighter, mira, Claro. clásica, Está bien, no había entendido. o te jugabas el juego de autos que básicamente tenías el volante, tenías la butaca al volante y te sentabas ahí. Olvídate. Eso fue lo único y lo que más jugué, digamos, porque ¿qué pasa? Ahí donde yo vivía, nuestros viejos nos llevaban a cenar, ponerle un fin de semana, qué sé yo. En el pueblo estaba la parte que tenía el centro. Y en realidad era el centro del pueblo. Sí. Tenías un restaurante, un par de restaurantes y al lado tenías una salita de juegos. Entonces era fija. Íbamos a comer, íbamos a tomar el lado y íbamos a la salita de juegos. Salita de juegos, nos sentábamos, sí, allí comprábamos alguna que otra ficha, íbamos a la salita, nos sentábamos y le dábamos Street Fighter o le dábamos el juego de auto o seguramente alguno que otro más que no recuerdo, pero de eso lo tengo bastante calcado porque por suerte íbamos seguido, nuestros viejos nos llevaban seguido y jugábamos por mi semana. Eso. Y fue los primeros juegos, te digo, tendría, no sé, 7 años tendría seguro. Así que más o menos todo por ahí, ¿viste? Family, la arcade, ese, todo más o menos la misma. Cuando todo más o junto. menos empezó mi experiencia en juegos, arrancó todo por ahí. Además, me enseñaste que, probaste uno, sí, probé el arcade, después, sí, pero quiero jugar algo más, y bueno, después entraste al Family y como que te vas creciendo esas ganas de jugar, ¿viste? Sí. Y ahí empezó a nacer el vicio, qué sé yo. Igual no me dejaban mucho, mis hijos eran bastante limitados con todo eso. Y era caro. Éramos, Es como los jueguitos ahora, llevar a los pibes, te Sí. gastaste 10 lucas en 3 segundos. sí, era caro. Y me refiero a que tampoco, en su momento cuando yo ya tenía la consola, ya tenía PC y todo, no nos dejaba jugar tanto tiempo igual. A mí tampoco. Pasa que era otra época también, o sea, los pibes jugaban afuera. Sí. Yo jugaba afuera, boludo, iba a pescar, iba a jugar fútbol, o sea, jugaba afuera. Y tenía mis deberes invitados, ¿viste? Anoche sí. Día de lluvia también, no podía iniciar. Pero bueno, nos estarían bastante cagando por eso. Después, más grande, ya nos soltaron un poco más, ¿viste? Pero tenía que ser pedido también porque, ¿viste? Si es en exceso también está tan bueno. No, Pero nada, sí, volviendo al tema, yo sí, lo primero que recuerdo que tengo bastante claro son
nos saltaba en la salita, ¿viste? Street Fighter, el primero que jugué, Street Fighter, seguro. Bien. Vos, lo primero que jugaste fue que nombraste, o sea, Mario. No, Porque voy a decir que fue primero estás seguro que era más viejo ese, pero ese no cuenta porque estoy hablando de algo un poco más reciente. no, el primer Ponele- juego que, no sé, habré tenido 3 años, 4 años. No me acuerdo. La verdad que sí, era muy chiquito. Un viaje a la costa. Estábamos yendo a la costa con mi familia. Era un parador en el medio de la nada, viste que esos paradores que nada, se te queda el coche y tenés el loquito Sí. ahí que. Y no sé qué pararon a comprar y tenía una maquinita y obviamente le inflé tanto las pelotas a mi vieja que agarré y le dije, viste, para jugar y tenían el Miss Pac-Man. Ni siquiera el Pac-Man, Miss Pac-Man. Jugabas con. Era el Pac-Man con un moño arriba, era bueno. Es mujer porque tiene la boca pintada y el moño, bueno, está bien. Y fue el primer juego que jugué en mi vida. O sea, antes no había jugado nada. Y era impresionante, la verdad que me había encantado. No entendía nada, obviamente, mueve la palanca, pero la verdad que me quedó muy grabado, porque la verdad pensaba era muy chiquito y todavía me acuerdo. Pero sí, después yo creo que el primer juego que jugué fue el Mario, pero el Mario, el que tenías que matar unas tortugas, era que entraban unas tuberías, ¿viste? Era medio raro, no era el Mario Brothers, era el otro, que era un Claro. port de arcade también, ¿no? O el Donkey Kong era. No me acuerdo cuál de los dos, pero estaba por ahí. Era un juego muy viejo también. Pero sí, el Miss Pac-Man fue la primera experiencia que tuve. Y con el tema de fichines, bueno, mi vieja tenía fichines, tenía pool y todo. Y ahí conocí Mortal Kombat 2. Sí, Conocí. Hay un sí, juego sí, de sí. aviones que no me acuerdo cómo se llama, que lo jugué el otro día. Hay una página que está Me olvidé buenísima, que es de una nombrar Mortal Kombat, pero también Yo soy es algo que jugué, sí. más Mortal Kombat que Street Fighter. La verdad que jugué muchísimo más Mortal Kombat. Las veces que agarré Street Fighter dije, ¿y la sangre de esto dónde está? Viste, como que le faltaba ketchup. Y bueno, qué sé yo. Era un poco en gustos. Eh, Está la eterna discusión de que Mortal Kombat 3 es el mejor de todo. Para mí es el 2 por lo que representa. Vos ves el 1 y vos decís, ah, sí, mira, está bien. En su momento fue muy rompedor, pero salió el 2 y mejoró en absolutamente todo. Y era impresionante. Y es un juego que me gusta más, incluso a día de hoy, por más que el 3 lo haya jugado muchísimo, me parece un juegazo, pero me parece que es un poco Y los. un Mortal Justo Kombat 2 mejorado. hablando de eso, ¿no? ¿Y los nuevos lo jugaste? El Mortal Kombat, ese que salió hace no mucho, con lo gráfico de ahora, con el sangre de ahora y con todo lo de ahora. ¿Lo llegaste a jugar uno de esos? Bueno, Las sagas nuevas de Mortal Kombat, sí. Sí, sí, jugué sí. hasta. No. ¿Cuál? Te sacaron en Mortal Kombat, a secas. Sí, es un ¿Clásico reboot. ese? Lo que tiene Mortal Mm. Kombat es que lo reiniciaron 500 veces. Eh, la verdad que lo que estaban haciendo antes me había copado. Que hicieron Mortal Kombat, se llamaba así nomás, que estaba en 360 y Play 3. Salió el Mortal Kombat 10, el 11. Esa trilogía me gustó un montón. Eh, y ahora salió el Mortal Kombat 1, se llama. Que es de vuelta a otro Claro. inicio. Y vos decís, dale. Ese no lo jugué porque básicamente no tengo ganas de comprarlo. Pero la verdad es que sí, Mortal Kombat jugué muchísimos. Incluso los que eran una porquería. Como el Mortal Kombat Eran 200 Sub-Zero. millones. Sí, el Special Forces, que era con Jax, que era de tiro cualquiera. Eh, pero bueno, Que ahí.